Muy buenas tardes, queridos muchachos de Iglesia de la Colonia Hidalgo, jóvenes Identificación. Un placer saludarles y estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de Dios para sus vidas. Quiero decirles, muchachos, quiero felicitarles también, mejor dicho. El tema que están llevando es un tema muy bueno. Es un tema muy interesante, enfrentando desafíos. Y hoy me toca hablar a mí acerca de respondiendo por mi fe. Y voy a ponerle un subtema, defendiendo mi fe. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Gracias por la invitación que nos hace nuestra hermana Cecia y también el pastor Tomás, por la confianza que tienen por invitarnos para compartir la palabra. Dice la palabra en 1 de Pedro 3:15, está buenísimo este texto bíblico. Dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. Hablaremos sobre respondiendo por mi fe. Como cristianos tenemos que tener bien claro algo. Tarde o temprano, muchachos, seremos cuestionados. Tarde o temprano seremos atacados, seremos hasta ridiculizados por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, ya que para muchas de las personas que no han conocido a Cristo, el Evangelio, nuestra doctrina y nuestra fe, para ellos les son locura, como dice la palabra. Yo creo que tú en tu escuela o en tu trabajo o con tu familia te has sentido atacado, te has sentido ofendido, te han ridiculizado a lo mejor por comentarios, por críticas que han hecho en contra tuya. Bueno, esta palabra es para ti, respondiendo por mi fe. Quiero que escuches también lo que dice 1 de Corintios 1:18 referente a que somos locos o que la gente nos tiene por locos. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La gente no puede comprender tu fe, no puede entender tu fe, no puede comprender también cómo Dios ha manifestado su gracia y te ha salvado y te ha transformado. Para ellos es locura, dice la palabra. Otra parte en la escritura, en 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice la palabra, les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al Señor. El hombre natural, tu familia, tus compañeros de clases, tus compañeros de trabajo, no pueden percibir que lo que tú tienes es algo sobrenatural, es algo divino, y para ellos naturalmente le es locura, dice la palabra del Señor. Es por eso muy importante la defensa cristiana, el responder cristianamente a los cuestionamientos y a las críticas que vienen en nuestra contra. Pero primero tenemos que comprender qué es la palabra apologética. La palabra apologética viene de la palabra griega que significa fundamentalmente dar una defensa. Cuando el escritor de Pedro habla y dice ahí que tenemos que nosotros presentar defensa con mansedumbre y reverencia, está hablando de una defensa, de una apologética. Tenemos que nosotros ser personas, jóvenes, señoritas, adolescentes, que podamos defender nuestro cristianismo, defender la palabra. Por lo tanto, la apologética cristiana es dar una defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe y de la doctrina cristiana. En eso se centra nuestra defensa y nuestra apologética. Defender cristianamente, defender el cristianismo
de una manera sólida, de una manera razonada, esas verdades centrales de la palabra de nuestro Dios. Ahora que ya hemos aprendido lo que significa la palabra apologética, que es defender la fe, quiero que veamos dos preguntas muy importantes, solamente dos. Primero, ¿por qué es importante entonces responder por mi fe? ¿Por qué es importante entonces tener la apologética cristiana en mi vida? Bueno, tenemos que saber primero que en nuestro caminar en la vida cristiana nos encontraremos con muchas personas escépticas, personas incrédulas que ponen en duda la existencia de Dios. Tus maestros de filosofía, tus maestros en la preparatoria o en la universidad y ahora más también en la secundaria, ellos van a poner en duda a lo mejor la existencia de Dios. También encontraremos muchos críticos que dudan de la inspiración y la verdad de la Biblia. Familiares tuyos o conocidos tuyos que van a decir que la inspiración de la Biblia no es real, que solamente es un libro nada más de historia. Pero también encontraremos falsos maestros que van a promover doctrinas falsas y van a negar las verdades claves de la fe cristiana. Y por último, igualmente vamos a encontrar también personas que van a tener un deseo sincero de conocer la verdad que tú tienes. Van a tener el deseo de conocer eso que tú tienes, eso que tú estás viviendo día con día, el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el responder por mi fe es importante para, número uno, vamos a responder esto. Responder por mi fe es importante para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado de la verdad por las falsas doctrinas. Es importante que respondas por tu fe para que tus amigos o conocidos o hermanos que se han extraviado de la verdad de Dios vengan ahora al conocimiento pleno de Dios. Mira, Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, dice la Escritura: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es importante responder a mi fe para hacer volver al camino a aquel que se ha extraviado, aquel que se ha quedado atrás. Y cuando tú lo regreses, dice la palabra, vas a salvar un alma, vas a salvar a una persona, un alma, y vas a cubrir multitud de pecados. Segundo, es importante responder a mi fe para que por medio de la sana doctrina y la evidencia bíblica podamos convencer a los que dudan. Es importante que tú conozcas la doctrina y la palabra para que con esa evidencia bíblica puedas convencer a aquellos que te critican, a aquellos que te juzgan, a aquellos que hablan de ti. Judas capítulo 1, versículo 21 y 22, dice la Escritura: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el verso 22 dice: a algunos que dudan, convencerlos. Es importante que tú, con ese responder a la fe, tú puedas convencer a aquellos que están dudando de la doctrina y de la palabra de nuestro Dios. Tenemos ese desafío hoy en día. Y otro más, tercero, es importante responder a mi fe porque o para presentar defensa basada en la palabra de Dios para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. Muchachos, señoritas, adolescentes, muchas personas van a contradecirte en lo que tú has creído. Y ahí es importante que respondas con la fe que tienes en la palabra de Dios. Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice la Escritura: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y escúchalo, y convencer a los que te contradicen. Que tú con tu palabra, con la palabra de Dios, con la fe que tienes, con la convicción que tienes, tú puedas contradecir a aquellos que están diciendo que no creen en lo que tú has creído. Es importante. Y por último, muchachos, punto número 4, es importante responder por mi fe para dejar en evidencia las falsas doctrinas que muchas veces son introducidas encubiertamente en la iglesia por falsos maestros. Y hoy en día encontramos un sinfín de falsa enseñanza, encontramos un sinnúmero de falsa doctrina que hoy en día está rigiendo nuestra sociedad y nuestro mundo. Ahí tú tienes que responder con tu fe a esa falsa enseñanza, a esa falsa doctrina de hombres y de mujeres que son falsos maestros, que son falsos apóstoles, que son falsos pastores a lo mejor. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Para eso es importante que tú respondas a la fe, respondas por la fe lo que muchas personas están haciendo, enseñando, introduciendo herejías y falsa enseñanza a la iglesia. Segunda pregunta, muchachos. ¿Qué necesitamos entonces, pastor, para presentar nuestra defensa de fe? ¿Qué necesitamos nosotros para responder por mi fe? ¿Cómo podemos hacerlo? Definitivamente que no todo cristiano tiene que ser un experto en la apologética, en defender la fe, es verdad. Pero sí es importante que cada cristiano debe saber lo que cree y por qué lo cree. Eso es lo básico. Tienes que saber en qué estás creyendo y por qué estás creyendo eso. Saber cuál es la base de su fe, saber cuál es la base de su doctrina, para poder compartirlos con otros y poder defender con las mentiras y los ataques que vienen de la gente, del mundo y del diablo. Saber entonces lo que creo y por qué lo creo. Mira, en 1 de Pedro 3:14, el versículo anterior al que leímos, el versículo 15, el anterior al 14, dice el apóstol Pedro: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Y escucha la última parte: ni os conturbéis. Se nos dice aquí que no tenemos que tener temor, el amedrentarnos por temor a ellos. No tengas temor. Y la segunda palabra dice: ni sentirnos conturbados, ni os conturbéis. La palabra conturbar significa alterar el ánimo de una persona, de manera que pierda la serenidad y que no acierte ni siquiera a hablar. Una persona que está conturbada es una persona que está estática, que se le va el habla. Viene de perturbar esa palabra conturbar. Y muchas veces nosotros nos sentimos así cuando alguien nos cuestiona, cuando alguien nos critica o cuando alguien nos ataca nuestra doctrina. Y es porque nos falta algo que en la vida cristiana es muy importante. Y lo importante en la vida cristiana, ¿sabes cuál es? El conocimiento. Conocer, como le decía ahorita, mi fe, conocer lo que yo estoy creyendo, conocer la doctrina bíblica, conocer la palabra de nuestro Dios. El conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina es importante en nuestra vida para que nosotros podamos responder por la fe. Mira, Filipenses 1:9 dice la escritura: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más
aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice la palabra. Que nosotros podamos abundar en ciencia y en todo conocimiento. Que podamos conocer la palabra, que podamos conocer nuestra fe, que podamos conocer nuestra doctrina. Muchachos, muchachas, tenemos como iglesia una de las mejores doctrinas a nivel mundial. Nuestra iglesia, una confesión de fe, una doctrina sana, una doctrina bíblica, una doctrina santa. Y necesitamos como jóvenes conocer lo que creemos en esa sana doctrina. Tenemos que comprender una verdad muy importante. No podemos defender lo que no conocemos. Eso es importante. No podemos defender, lo que no conocemos. ¿Y qué necesitamos entonces para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina en nuestras vidas? Necesitamos estar siempre dispuestos a aprender. Nunca llegar a pensar que ya lo sabemos todo y lo conocemos todo sobre la palabra de Dios. No, es importante que estemos abiertos, que estemos dispuestos a aprender, a conocer más la palabra de nuestro Dios. Mira, 1 Corintios 8:2 dice la escritura: y si alguno se imagina que sabe algo, escúchalo, aún no sabe nada como debe saberlo. Qué tremendo es la palabra. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Muchachos, necesitamos nosotros tener un aprendizaje, un conocimiento de la palabra, de las doctrinas, un conocimiento mayor de nuestra fe cada día para poder nosotros responder por la fe. Ahora, ¿cómo podemos nosotros responder por nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros responder de nuestra defensa de nuestra fe? Número uno, tenemos que hacerlo con mansedumbre y con respeto. Leímos en 1 de Pedro 3:15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, escúchalo, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La defensa, el presentar, el responder con mi fe, tengo que hacerlo con mansedumbre y con respeto. Escúchalo, no debemos atacar, no debemos ni ofender, no debemos de burlarnos de la gente. No, recordemos que el evangelio no se trata de ganar discusiones, se trata de ganar almas para Cristo. Y lo vamos a hacer nosotros defendiendo esta fe con templanza, con mansedumbre y con respeto a cada una de las personas a las cuales lo vamos a dirigir. Segundo, tenemos que hacerlo sin pelear, sin dejar llevarnos por el enojo o queriendo imponer nuestra opinión con soberbia o con altivez. No. Debemos recordar que la palabra de Dios no es para pelear, la palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios es para edificar. La palabra edifica. Escucha, Romanos capítulo 14, versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender, no para pelear sobre opiniones. No lo hagas tú de esa manera. Responde sabiamente, responde con la palabra para que puedas edificar, puedas enseñar a la persona de lo que tú has creído, de lo que tú estás creyendo. Número tres y último, tenemos que hacerlo con sabiduría, sin atacar, sin burlas ni menosprecios, sino con amor y autoridad del Señor. Muchachos, hoy en día necesitamos la sabiduría de Dios para poder hablar, para poder dirigirnos a las personas sabiamente, sin atacarlos, sin menospreciarlos y sin burlarlos. Al contrario, con amor y con autoridad del Señor. ¿Cómo lo hacía Jesús?
lo hacía con autoridad y la gente se sorprendía porque decía, él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Necesitamos tener la misma actitud que tuvo Cristo, que Él no se burló, que Él no menospreció, que Él no atacó. Al contrario, Él habló palabras sabiamente y la habló con autoridad y lo habló con el amor de Dios en su corazón. Aleluya, gloria al Señor. De esta manera, muchachos, vamos a enfrentar desafíos, y muchos desafíos de nuestra fe van a ser atacados, van a venir en nuestra contra. Necesitamos saber responder adecuadamente por nuestra fe. ¿Sabes una cosa? No tengas miedo, no te amedrentes, no. El Espíritu Santo está de tu lado y Él te ayudará, te dará la palabra necesaria, la sabiduría necesaria, te dará el texto necesario cuando tú estés hablando con ellos. Dice la palabra en Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. No te amedrentes, aunque te critiquen, aunque murmuren, aunque te menosprecien, aunque te estén juzgando, no importa. Responde por la fe, con la autoridad y la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor. Declaro, Señor, tu presencia sobre cada uno de los jóvenes, Señor, sobre cada señorita, sobre cada adolescente, sobre cada persona que nos está mirando en esta tarde, Señor. Padre, respondemos por la fe, respondemos con amor, respondemos con sabiduría, respondemos, Señor, conociendo tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que el Espíritu Santo, Padre, envuelva a cada uno de los muchachos, Señor, y que puedan enfrentar cualquier desafío que tengan en su trabajo, en su escuela, con su familia que no es cristiana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelos, Padre, cúbrelos con tu gracia, cúbrelos con tu poder, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú hablas. Gracias porque tú estás presente en la vida de ellos, Padre. Yo los bendigo en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Adelante, muchachos, en fe. Adelante en el Señor, y que podamos defender la palabra, que podamos nosotros responder con nuestra fe a cualquier ataque que venga en nuestra contra. Bendiciones, ánimo y adelante en el Señor. Hasta pronto.